Ahora continuamos con el siguiente expositor. Se trata del doctor Andrés Gil Domínguez. Bueno, primero, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a esta jornada. Quiero felicitar a los organizadores, al Ministerio Público Fiscal, en la persona de Juan Corbalán, y a la maestría en Derecho Administrativo en la persona de Carlos Balbín. También agradecerles a ese grupo de trabajo la predisposición y calidez que siempre tienen con todos los expositores. Y para comenzar la disertación, quisiera recordar que nosotros creemos que los derechos colectivos aparecen en nuestra Constitución con la reforma de 1994, pero que hay un antecedente histórico muy importante, que es el artículo 33 de nuestra Constitución, incorporado en 1860, propuesta de Bartolomé Mitre en un arduo debate con Esteves Seguí, donde ya en aquella época Bartolomé Mitre hablaba de la posibilidad que se incorporasen derechos que titularizaba a toda la sociedad más allá del interés individual. Por eso el artículo 41, 42 y 43, incorporados en la reforma constitucional de 1994, que plasman derechos colectivos expresos, derecho al ambiente, derechos de usuarios y consumidores, derecho a la no discriminación, derecho de defensa a la competencia, y que aparte establecen una fórmula de derechos colectivos implícitas, como la es la de los derechos de disidencia colectiva en general, de alguna manera recogen los antecedentes históricos normativos de nuestra Constitución histórica. Pero desde 1994 en adelante hubo un periodo que podemos denominar de muerte sociológica de los derechos de incidencia colectiva. Porque a pesar de estar en la Constitución, no se dictaron leyes que regularan las acciones colectivas. A pesar de estar en la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia seguía insistiendo en la idea del caso individual y el derecho subjetivo, como si no existieran nuevas modalidades expresadas por los procesos colectivos. Salvo algunos votos de Bosser en el caso Miñones, de Lorenzetti con la decisión de Maqueda, del Hospital de Salta, que iban preparando el camino, es el caso Alavi el que le da vigencia sociológica, encarnadura social, como decía Vidar Campos, a estos los derechos colectivos expresa e implícitamente incorporados por la reforma de 1994. Y el caso Alavi es un caso fundante, porque determina que la dimensión sustancial de la validez del Estado constitucional y convencional de derecho argentino está integrada por derechos individuales o subjetivos, por derechos colectivos indivisibles y por derechos colectivos divisibles. Establece que hay que reconfigurar la idea de caso, causa o controversia cuando hablamos de derechos colectivos, para que no se mueran en las raíces de la formalidad. Y también establece una serie de pautas o requisitos para que las acciones colectivas que protegen derechos colectivos divisibles o plurindividuales homogéneos, establece determinados requisitos para la procedencia de este tipo de acciones. Establece requisitos generales y establece requisitos particulares. Y hay un requisito particular que establece la Corte, que es el gran desafío, el gran debate, la gran clave de bóveda para que estos derechos realmente tengan eficacia, que es determinar la idoneidad del representante del grupo. ¿Cuáles son las características que tiene que reunir un cotitular
de derechos colectivos para poder representar a todo ese grupo colectivo en una acción colectiva. Porque en nuestro país, claramente, los que no son titulares de derechos colectivos no tienen problemas en la legitimación. Si una acción colectiva la interpone el defensor del pueblo, el día que lo designen, no va a tener ningún problema. Si la interpone el Ministerio Público, no va a tener ningún problema. Si la interpone una ONG con un objeto social muy amplio, no va a tener ningún problema. Ninguno de estos sujetos son titulares de un derecho colectivo, son representantes de los titulares. Ahora, si la interpone un cotitular de un derecho colectivo divisible, va a tener todos los problemas que se puedan imaginar. El primero, que no hay caso o controversia. Y hasta ahora, ni los tribunales inferiores ni la Corte Suprema de Justicia nos han dado un indicio claro de cuáles deben ser estas características que deben, o requisitos que debe cumplir un cotitular para poder representar a todo ese grupo como lo hace cualquier ONG. Yo lo intenté en un caso cuando, frente a la sanción de la ley que regula las medidas cautelares contra el Estado, interpuse una acción colectiva, llegué a la Corte y la Corte no me abrió el recurso y me lo planchó por cuestiones formales. Primera gran incógnita, primer gran interrogante. ¿Qué características, qué le puede exigir la jurisdicción a un cotitular de un derecho colectivo divisible para que pueda representar a todo ese grupo en defensa de ese derecho colectivo? Requisitos que, reitero, no le exige a cualquier ONG, que muchas veces sabemos son meras fachadas formales. Determinado esta primera cuestión, este primer desafío, existe un vínculo inescindible entre los derechos económicos, sociales y culturales y los procesos colectivos. Si entendemos que los DESC son derechos, tienen fuerza normativa, son operativos, no dependen absolutamente de la discrecionalidad de los poderes públicos electos. Cuando se va a una elección, no se plebiscita en el acto electoral si se van a hacer viviendas o no se van a hacer viviendas, sino lo que se plebiscita es cómo se van a hacer esas viviendas, cómo se va a desarrollar un sistema de salud. Si partimos de esa base, hay un vínculo inescindible, un vínculo intrínseco entre los DESC y los procesos colectivos. Si consideramos que los DESC pueden ser derechos subjetivos y derechos colectivos, según las circunstancias del caso, cuando se consideran derechos colectivos, los DESC, los procesos colectivos son una herramienta fundamental. ¿Cuándo? Cuando fracasa la política. Cuando las garantías primarias asignadas por la ley o por la administración fracasan. Ahora, hay un problema. Daniel hablaba de falta de cultura. Yo diría de reestructuración de subjetividades de la cultura jurídica. Porque vemos que en muchos casos, cuando hay planteos de esta naturaleza, el Poder Judicial vuelve inconscientemente, como si fuera un déjà vu, como si le hablara un fallido de esa cultura en la cual está inmerso, a la idea de caso de controversia. Ha sucedido en casos planteados por la asesoría tutelar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a través de procesos colectivos han planteado la violación del derecho a la salud integral de niños, niñas y adolescentes porque no se habían construido salas de terapia intensiva necesarias para atender situaciones de urgencia o emprender determinadas campañas para proteger la salud de niños, niñas y adolescentes o proteger la vida y la integridad física de niños y niñas que vivían en barrios de viviendas transitorias operadas por el Ministerio de Desarrollo. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Tribunal Superior y de algunas de las jurisdicciones? No, acá no hay caso, acá no hay controversia. Tráigame al niño o a la niña que no puede ir a la unidad de terapia intensiva,
que está enferma, que tiene un problema grave de salud y recién ahí voy a ver si tiene caso. Tráigame al niño o niña cuya vida corre peligro o su integridad física ya ha sido afectada para tener caso. O como nos ha sucedido en instancias inferiores, a la querida María Rashid y al quien les habla, que interpusimos una acción de amparo colectiva para cuestionar un protocolo que viola el derecho de las mujeres de acceder al aborto legalmente establecido en el ordenamiento argentino, o un decreto que ha vetado una ley que desarrollaba este derecho, y que un juez de primera instancia le ha hecho lugar y que una sala de la Cámara le ha dicho, no hay caso o controversia. Solamente va a haber caso para proteger a todas las mujeres si una mujer violada, después del tercer mes, quiere acceder a un aborto y el protocolo no se lo posibilita. Si no reconfiguramos la idea de caso, si no reconfiguramos la cultura política, si no reconfiguramos la subjetividad de los operadores, en este vínculo existente entre derechos económicos, sociales y culturales y acciones colectivas, vamos camino a la misma etapa de vida muerta que aconteció entre la reforma y aconteció entre el caso Alavi. Y, para finalizar, si es como dice Ferraioli, que los derechos son una superación normativa del dolor infligido del hombre al hombre, si es la superación del dolor por el cual han luchado hombres, mujeres, niñas y niñas, esa reconfiguración de la que hablamos no solamente es necesaria, sino que pone un límite entre la valentía y el goce de ver cómo los que sufren dejan de sufrir, o la formalidad y la cobardía de no querer hacerse cargo de esto. Muchas gracias.